Buen día para todos, mi nombre es Andrea Margarita Mata Gil y en esta ocasión vengo a sustentarles la propuesta de educación inclusiva y las múltiples formas de ser o estar en el mundo. Las ventajas que tiene esta propuesta es en cuanto al etnodesarrollo, es el uso de la multiculturalidad, la interculturalidad, los diálogos interculturales, los espacios culturales, los espacios incluyentes, los espacios diversos, la educación diversa, la etnoeducación. El hecho de sustentarles esta propuesta a la comunidad les hizo entender que es necesario articular un nuevo plan educativo institucional, un nuevo proyecto educativo institucional PEI, que fuera inclusivo, que fuera diverso, que tuviera aulas adaptadas a las condiciones del alumno, a las diversas formas de ser o estar. Por ejemplo, los estudiantes con baja visión, baja movilidad, poca movilidad, nula movilidad, baja audición, pérdida de la audición total, pérdida de la visión total, como es el caso de los chicos no videntes, el espectro autista, los pacientes que sufren de síndrome de Down, que nacieron con síndrome de Down, mielomeningocele, que son pacientes que nacen con incapacidad para caminar, o sea, son pacientes que no caminan por su condición, pero a veces los operan y quedan caminando con dificultad, como hay otros que tienen déficit de atención e hiperactividad, tienen falta de memoria, tienen fallas en la concentración, tienen diferentes ritmos de aprendizaje, no aprenden virtualmente, aprenden presencialmente, no como el ser trascendental de hoy en día que se adapta a la virtualidad, a las plataformas digitales. Ellos no entienden de esa manera. Los pacientes que tienen mielomeningocele, por ejemplo, los que tienen síndrome de Down, son muy activos. Los que tienen espectro autista, por eso pensamos en una propuesta de educación inclusiva que incluyera las múltiples formas de ser o estar y que se pudiera implementar en el territorio. De hecho, en Rincón Hondo hay muchos etnoeducadores, pero lastimosamente no valoran su trabajo y se han tenido que ir por fuera. Incluso hay una docente que es licenciada etnoeducadora con especialización en aprendizaje autónomo y por no valorar su trabajo tuvo que irse del país. En el territorio actualmente solo habita una etnopedagoga que creó la Fundación Mis Raíces, que organizó el Festival de la Panocha este año con FESPanocha y la Alcaldía de Chiriguaná. Entonces, el etnodesarrollo se enmarca en la multiculturalidad, en la cultura participativa, en donde todos participemos de los procesos educativos, que la comunidad en general conozca cómo van los procesos educativos, no solo padres de familia, que se le facilite al estudiante, según la condición que tenga, estudiar, que tenga unos docentes competentes, pero principalmente humanos, para tratar este tipo de población, que haya inclusión social, no solo inclusión educativa, sino inclusión social, que busquen a esos jóvenes que están perdidos en la droga, no para discriminarlos por estar consumiendo droga, sino para que regresen a la institución, ya que son altas las cifras de deserción escolar en el territorio, dado por eso, porque no hay una persona que esté pendiente a su bienestar. Los ejes del etnodesarrollo incluyen la sostenibilidad, incluyen el bienestar social, incluyen las diversas poblaciones, incluyen la multiculturalidad, la interculturalidad, la enseñanza de las lenguas nativas, la revitalización y el mantenimiento de las lenguas nativas,
ya que han ido desapareciendo y no quisiéramos que sigan desapareciendo. Los educativos pedagógicos de aula se implementan para optimizar la calidad de la educación desde la educación inicial hasta la educación superior, garantizando que en los escenarios educativos en las instituciones se interactúe con la comunidad, se haga un abordaje territorial, se tengan en cuenta los enfoques curriculares, las teorías del aprendizaje, la diversidad lingüística y étnica, entre otros factores. ¿Cuál es el potencial pedagógico y educativo de los PPA, de los proyectos pedagógicos de aula? Que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos puedan acceder a una educación de alta calidad en base a sus necesidades, en base a sus intereses, en base a las condiciones de su territorio, en base a las dimensiones territoriales, en base a el plan de etnodesarrollo, en base a el plan de desarrollo municipal y el plan de desarrollo nacional, que tenga un sistema educativo y que tenga un sistema de gestión integral educativa. Bendecido día, mi nombre es Andrea Margarita Mata de Gil. En esta ocasión voy a hablar de la fase 3 en cuanto a la fauna, la flora y los demás recursos de mi territorio, debido a que yo participé en la articulación del plan de desarrollo antes de ser renovado. Fue creado en el 2020, sufrió una actualización en el año 2023. Sufrió una actualización en el año 2023. Fue modificado con el fin de que el Consejo Comunitario de Negritudes Modesta Guzmán pudiera celebrar contratos con otras entidades del Estado o con otras entidades no gubernamentales. La finalidad de este plan es dar a conocer los recursos del territorio, los proyectos que se tienen, el recuento histórico del territorio, la tradición oral, la cultura, la riqueza patrimonial, entre otros recursos con que cuenta el territorio. El apoyo municipal que ha tenido en cuanto a los grupos étnicos. Anteriormente no se tenía mucho apoyo, actualmente ya existe el enlace de comunidades étnicas, no existía dentro de la administración municipal, ya hoy en día tiene su propio espacio. Con respecto a los cuerpos hídricos, han sido contaminados por las empresas y por habitantes que no le hacen un buen mantenimiento por parte de las empresas, porque las empresas de explotación de carbón, las empresas mineras, han hecho posible esa contaminación en los cuerpos hídricos, en Sibiloa, Anime, Tamula, Rincón Hondo, cuenta con muchas veredas. Chiriguaná como tal tiene 4 corregimientos. El más cultural es Rincón Hondo, el que más tiene recursos es Rincón Hondo, aún siendo Chiriguaná un municipio, pero como digo en años anteriores, tanto Sion, con el tiempo Rincón Hondo será Chiriguaná y Chiriguaná será Rincón Hondo, porque se quedará en la ciénaga de Pescar. Y hasta hoy en día se comprueba que es así. Rincón Hondo, a pesar de que es un corregimiento y de que no tiene más comercio que Chiriguaná, tiene lugares mejores que los de Chiriguaná. En materia de cultura, tenemos más riquezas culturales que el propio Chiriguaná, que es el municipio, y que tiene y que tiene alcaldía. En cambio, Rincón Hondo, a pesar de no ser un municipio,
tiene gente trabajadora, tiene producción económica que es la panocha, así como tiene otros tipos de producción económica como son la almendrada, las rellenas, quequi, la galleta de soda, hecha en el corregimiento. Tiene también los dulces artesanales que se ven en Semana Santa, hechos por madres cabezas de hogar. También tienen muchos emprendimientos en materia de frappé, michelada, comidas rápidas, comida gourmet, comidas de buffet. Cuenta con lugares campestres como lo es el restaurante Bar Punto de Relajación. Tiene muchas alternativas turísticas a pesar de ser un corregimiento. En el río La Mula se pueden hacer muchas actividades, en el río Similoa se pueden hacer muchas actividades y en el río Arime se pueden hacer muchas actividades. Y hay personas que venden comidas como hay otros que prefieren preparar sus alimentos, pero ya en los ríos hay personas que venden comidas para los bañistas y no tenemos que preocuparnos por eso. Mi nombre es Andrea Margarita Mata de Ajib, soy estudiante de licenciatura en Etnoeducación, perteneciente a la escuela SEDU Seat Curumaní. Soy perteneciente al semillero de investigación y de NAFRO del grupo de investigación Infancias, Educación y Diversidad. Mi propuesta se basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, el nombre de la propuesta es Competencias Interculturales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, articulado con una propuesta de emprendimiento que yo tengo, el que yo desempeño actualmente en el corregimiento de Rincón Mundo Cesar, en compañía de mi compañero Luis Alberto Torres Mojica, quien actúa en, en pro del bienestar del corregimiento de San Sebastián Cesar perteneciente a Curumaní. Con esta propuesta pretendemos llegar a los jóvenes para que conozcan sobre su cultura, sus orígenes, sus etnias, sus idiomas, sus lenguas nativas, sus competencias interculturales, el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para articular la propuesta de la idea de negocio de la doctora y estudiante de licenciatura en Etnoeducación, Andrea Mata, quien tiene, además de la propuesta de competencias interculturales, un enfoque en la misma propuesta que es el emprendimiento. ¿De qué manera ella trata el emprendimiento? Mediante su propuesta de negocio, que es la elaboración de productos naturales para el cabello, para la salud, para la piel, de manera natural, sin químicos, sin ácidos, sin eh, otras sustancias como surfactantes, petrolatum, perfumes y otra cantidad de tóxicos, tanto para la piel como para el cabello, como para los problemas de piel, ya que es de piel morena, pero sufre de líquen simple crónico. Además, tiene una piel muy reseca, lo hizo inspirada en las personas que también sufren de esto. No puede usar nada con perfumes desde muy pequeña. Soy activista femenina, me gusta todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel femenina, el cabello femenino, incluso el cabello de los hombres y la piel de los hombres. Incluye a los dos sexos en general. Gil, soy estudiante de licenciatura en Etnoeducación en el SEAT Curumaní. Pertenezco al semillero y de NAFRO. Soy la representante de los jóvenes de la NUC municipal de Chiriguaná. Soy asesora de grupos étnicos, soy asesora de comunidades indígenas, soy asesora de consejeros de juventud, soy asesora de líderes sociales, soy asesora de líderes comunitarios, soy asesora de madres comunitarias, entre otras.
Lo que me impactó de estas 3 unidades fueron las experiencias etnoeducativas, debido a que desde el modelo pedagógico constructivista pude observar que en las instituciones actualmente no se, en la región Caribe no se evidencia lo que se evidencia, por ejemplo, en la escuela de Yancú, en la escuela de Sifiguán, en la escuela de Agoyán. Todas esas son escuelas de las comunidades indígenas del departamento del Cauca. En la región Caribe, pues, evidenciamos una alta calidad educativa, pero no se evidencia los saberes culturales. Muchas veces hacemos parte de una cultura en la que no nos autorreconocemos, o hacemos parte de una etnia que no sabemos que existe, o no conocemos de qué etnia hacemos parte. Como asesora de grupos étnicos me he dado cuenta que en las instituciones aún los estudiantes no tienen conocimiento de a qué etnia pertenecen, no saben por qué son afro, no saben por qué son raizales, no saben por qué son palenqueros, no saben por qué son negros, no saben por qué son indígenas, no saben por qué son campesinos, no saben por qué son gitanos. Simplemente saben que lo son porque la familia les ha impuesto esa cultura, o porque ya vienen de descendientes con esa cultura y por nacionalidad les corresponde, entre otros motivos. Además que anteriormente había muchos mitos sobre la afrocolombianidad y otras etnias, ya que anteriormente si la persona era blanca de ojos claros, le decían que no era afrocolombiana, porque la afrocolombianidad se veía como una persona morena de cabello rizado, no podía tener de pronto la piel blanca porque ya no era afrocolombiano, ni raizal, ni palenquero, ni negro, sino blanco, una persona blanca. Anteriormente los que mandaban eran los terratenientes blancos, por esa razón hubo las luchas territoriales en donde vemos que Quintín Lame expulsó a los terratenientes blancos para apropiarse de sus tierras, recuperar su territorio, porque si bien sabemos, Quintín Lame decía que no le estamos robando a nadie, que esas tierras nos pertenecían, sin embargo, nos dejamos embaucar de los terratenientes blancos y decidimos quedarnos ahí. Sin embargo, él seguía luchando, él aprendió derecho empíricamente, siendo su abogado, ya que estuvo en 108 ocasiones privado de su libertad por defender a las comunidades indígenas del Cauca, de Colombia. Vimos en los videos que él caminaba con el fin de defender su territorio, con el fin de defender las comunidades indígenas, con el fin de que se dieran a conocer los derechos de las comunidades indígenas, de que se diera a conocer la ley de orígenes, de que se diera a conocer que ellos tienen una ley de educación propia, para que se diera a conocer el sistema educativo de ellos, el sistema educativo propio, los idiomas propios, las lenguas propias, como lo era. Vimos que en unas comunidades el idioma es el Namtric, como vemos que en otras comunidades existen otras lenguas nativas que aún no conocemos, que veremos más adelante, los de licenciatura en etnoeducación, de acuerdo a la malla curricular. Sin embargo, eso fue lo que me generó más impacto, la forma en cómo Quintín Lame y cómo las experiencias etnoeducativas nos transmitieron un gran aprendizaje, como Catherine Walsh habla de la decolonización educativa y cómo se habla de la globalización educativa, porque hoy en día la educación no es solo etnoeducativa, sino también global, decolonizadora.
A continuación me presento, mi nombre es Andrea Margarita Mata Gil, estudiante de licenciatura en Etnoeducación del CEAD Curumaní. Tuve inconvenientes con el envío de la tarea anterior, por ende me coloco al día. En este video evidencio la situación elegida, que fue la de un estudiante de séptimo grado que tiene problemas cognitivos de memorización, pese a que el docente implementa todas las técnicas y estrategias y el estudiante presta atención y muestra el interés, pues no le es posible adquirir cierto tipo de aprendizajes. Por ende, no podemos generalizar como docentes que el estudiante simplemente no presta atención o no tiene interés, sino trabajarle la parte en la que tiene falencias. Por eso somos docentes, para observar en el estudiante aquellas falencias e implementar aquellas estrategias que veamos que a él le funcionan. Además, construir un aprendizaje constructivista en el estudiante, o sea, que el estudiante tenga el interés, aparte de las clases, tenga el interés de aprender por sí mismo, tenga el interés de construir su propio aprendizaje, de construir sus conocimientos. La estrategia implementada fue implementar juegos de memoria en donde el estudiante hacíamos una mesa redonda y el primer estudiante que inició dijo el nombre de una fruta o el nombre de una persona, y así sucesivamente todos iban diciendo el nombre de su fruta o el nombre de una persona, además de la del compañero. Decían la de él más la del compañero, y el último le tocaba la de todos los compañeros más la de él, y el docente verificaba si el estudiante memorizó. Con escucharlo como docente sabemos que el estudiante memorizó o no. Mata Gil, soy estudiante de licenciatura en Etnoeducación. En esta ocasión vengo a hablar del caso de Fernanda, que es una chica que cursa 9º grado en la institución educativa María Auxiliadora de Chiriguaná Cesar, quien tiene 17 años, padece de síndrome de Down, nació con síndrome de Down. Gracias a ello, desarrolla una depresión por la cual ha tenido bajas calificaciones. Aún los docentes no comprenden el por qué su condición. Bendecido día, mi nombre es Andrea Margarita Mata Gil, estudiante de licenciatura en Etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, CEAD Curumaní. En esta ocasión vengo a sustentarles qué es un proyecto de aula y qué no es un proyecto pedagógico de aula. Los proyectos pedagógicos de aula son construidos de manera significativa y organizada en cuanto al conocimiento, la enseñanza, las experiencias, las prácticas etnoeducativas, las prácticas pedagógicas del docente y del estudiante, en donde se van a implementar diferentes metodologías, estrategias de aprendizaje desde el proceso de enseñanza-aprendizaje PEA. La finalidad de este plan pedagógico de aula es que esta organización se dé desde la educación inicial hasta la educación superior, visto que en muchas instituciones lo que falta es la organización de la enseñanza para implementar los componentes curriculares, los enfoques curriculares, las teorías del aprendizaje, los ambientes de aprendizaje, los entornos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, y que estos sean trascendentales, transversales, globales, dado que el proyecto pedagógico de aula tiene unos ejes transversales que se aplican también en la transformación del PEI,
el PEI se transforma en PEC, Proyecto Educativo Comunitario, en donde se va a interactuar con la comunidad. Es decir, educación, interacción social, comunidad educativa. ¿Para qué se implementa? Los consejos comunitarios están sujetos al respeto cultural, al respeto pedagógico, al saber pedagógico. El momento más emotivo dentro de mi trabajo con las comunidades y como asesora de los consejos comunitarios de negritudes fue cuando yo le enseñé a varios estudiantes qué era la cultura, por qué pertenecían a esa cultura, por qué eran afrocolombianos, por qué eran raizales, por qué eran palenqueros, por qué eran mestizos, por qué eran campesinos, por qué pertenecían a ciertas etnias, qué era lo que los hacía pertenecer a ellas. Cuando fui docente en una institución educativa del municipio de Soledad Atlántico, hice énfasis en practicar dentro de la institución y dentro del plan educativo institucional y del plan educativo comunitario. Hice énfasis en que se practicara una cátedra de estudios afrocolombianos que en la actualidad ya no se ve, pero quisiera incorporarla nuevamente en otras instituciones. Por ejemplo, en el corregimiento de Rincón Hondo, ambos colegios no tienen la cátedra de estudios afrocolombianos, no cuentan con la cátedra de estudios afrocolombianos. Los docentes no tienen el perfil de licenciatura en etnoeducación, tienen el perfil de pronto de licenciatura en ciencias sociales, de licenciatura en lenguas castellanas, de licenciatura en idiomas extranjeros, de licenciatura en pedagogía infantil, de licenciatura en primera infancia, pero no tienen los conocimientos previos para incorporar la cátedra de estudios afrocolombianos. Incluso el coordinador institucional no sabía que existían todas esas etnias, todas esas lenguas nativas. Sin embargo, Chiriguaná se llama Chiriguaná porque antes en ese municipio habitaban los indios chiriguanos. Por ende se le llamó Chiriguaná. Y muchas personas no conocen sus lenguas, no conocen sus costumbres, no conocen sus rituales, no conocen sus creencias. Pero es por esto, por el desconocimiento, la falta de formación, la falta de incorporación en los planes educativos. Incluso hay universidades que no dan esas cátedras y que simplemente invitan a una persona eventualmente sin tener en cuenta que el estudiante necesita constantemente formarse en estos ámbitos, ya que se encuentra con una sociedad. Bendecida tarde, mi nombre es Andrea Margarita Mata Gil, estudiante de licenciatura en etnoeducación, abogada de profesión, egresada de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Barranquilla. Tengo 25 años de edad, me dedico a asesorar a los grupos étnicos en lo que respecta a los consejos comunitarios de negritudes, las asociaciones de usuarios campesinos a nivel municipal. Soy la representante de jóvenes del municipio de Chiriguaná en cuanto a jóvenes campesinos. Desde mi experiencia como asesora de los consejos comunitarios de negritudes, he experimentado el saber pedagógico, he experimentado con muchos docentes que son miembros del consejo comunitario muchas falencias que tiene el sistema educativo, muchas falencias incluidas en el PEI de la institución educativa de secundaria en el corregimiento. Mucho entorno infrahumano. Cuando llueve, los estudiantes encuentran los salones mojados, y no solo mojados, sino con unos olores desagradables que los desconcentran, los desconectan de su cultura. Aquí hace falta mucho la cátedra
de estudios afrocolombianos. Los estudiantes no saben a qué cultura pertenecen, ni por qué pertenecen, ni a qué etnia pertenecen, ni por qué pertenecen. Muchos dicen, sí, yo soy afro, pero uno les pregunta y no saben por qué son afro, no saben por qué son raizales, no saben por qué son palenqueros, no saben por qué son campesinos, no saben que todos somos indígenas, no saben que todos somos campesinos, no saben que todos somos afrocolombianos, seamos blancos o negros. No saben muchas cosas, eso por el desconocimiento de los docentes y el desconocimiento de la familia. Además, la falta de interés por aprender algo nuevo, la falta de interés por aprender la cultura, por practicarla. De hecho, los consejos comunitarios están sujetos a